Muy buenos días, hermanos de Iglesia Escogidos de Dios. Es un verdadero gusto volverlos a saludar en este domingo hermoso que el Señor nos permite la vida y nos permite la salud. Eh, Hemos estado viendo, hermanos, una serie de pasos importantes, hermanos, para que nosotros, cada uno de los cristianos en las diferentes iglesias, protejamos el cuerpo de Cristo o protejamos la iglesia. Y para eso, hermanos, hay una serie de situaciones que hemos de ir evitando para que esto suceda. Nosotros amamos a nuestros hermanos, pero a veces actuamos inconscientemente, hermanos, y ahí es donde vamos nosotros quizá no haciendo nuestra responsabilidad de proteger la iglesia. Amén. Bueno, quiero bendecir la vida de los hermanos ancianos, los diáconos, los músicos, los maestros, los líderes y a la congregación en general que han estado por ahí siempre atentos, hermanos, a, a escuchar la palabra, quizá orando en familia. En estos días, hermanos, hemos tenido la necesidad de ponernos en una cadena de oración por la vida, hermano René, hermana Claudia, hermano Brígido, y también por nuestro hermano Maximiliano, que bueno, por ahí falleció su nuera. Pues resignación, hermanos, y fortaleza también a los que están ahí en el hospital, a los que están enfermos. Pero en esta mañana, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie, protegiendo nuestra iglesia. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver un punto importante también, en el cual, hermanos, dice, escoja alentar en vez de criticar. Mire, hermanos, la verdad es de que es una situación difícil, ¿verdad? Tener que hablar de estos temas, pero son importantes. Escojamos, hermanos, alentar en vez de criticar. Esta es una faceta, hermanos, en que la mayoría de nosotros los cristianos tenemos. Y muchas veces nos cuesta salir de esta faceta de la crítica. A veces decimos nosotros que hay crítica constructiva y destructiva, pero cualquiera de las críticas muchas veces, hermanos, daña al hermano o la hermana. Y el apóstol Pablo, hermanos, tiene mucho cuidado en esto cuando habla ya en Romanos 14 con respecto a los débiles de la fe. Porque esta es una debilidad, hermanos, que tenemos nosotros de hacer señalamientos, ¿verdad? En lugar de edificar. Pero bueno, hermanos, es un paso importante. También hemos visto otro paso, hermanos, donde hay que ver que las cosas que tenemos en común con los demás. Y una serie de hermosas frases que habla ahí el apóstol Pablo, de que tenemos un mismo espíritu, un mismo Dios, una misma esperanza. Vamos a ir a un mismo lugar, un mismo futuro. Y también el domingo vimos lo que fue que hay que ser realistas, hermanos, acerca de nuestra comunión, ¿verdad? No hay que exagerarla, pero tampoco hay que tenerla tan baja, sino que hay que tener esa lucha ahí, hermanos, para mostrar que hemos ido madurando. Pero bueno, en esta mañana vamos a ver, hermanos, entonces, escoja alentar en vez de criticar. Y yo quiero que abran sus sagradas escrituras, yo acá la tengo. Eh, Vamos a ver en Romanos 14. En Romanos capítulo 14, en su versículo número 13, dice, así que ya no nos juzgaremos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El apóstol Pablo, hermanos, les está hablando aquí a los romanos porque él ve, hermanos, esta situación que no solamente en aquel tiempo, sino que también hoy, hermanos, caemos nosotros en la crítica. Nos ponemos ahí en nuestra mesa, cuando la mesa es para nuestros alimentos, nos ponemos a hablar del hermano, de la hermana. A veces creemos que hacemos bien, pero muchas veces nos equivocamos de esta forma. Y a veces el hermano lo llega a saber, lo llega a entender y miren, hermanos, en lugar de animarlo, de fortalecerlo, muchas veces pues lo hacemos que se baje, que se ponga triste o quizá muchas veces hasta se vuelva como que fuera el enemigo. Pero no, hermanos, nosotros somos la familia espiritual, nosotros somos el cuerpo de Cristo y nos debemos de apoyar. Muchas veces creo que hemos caído en esta situación y creo que tenemos que enmendar esta forma, hermanos, que muchas veces nos afecta a nosotros como cristianos. Y digo nos afecta porque también yo soy parte de esto, hermanos. Amén. Entonces, hermanos,
Bueno, siempre es más fácil quedarse sentado y criticar a los que están sirviendo, a los que participan, hermanos, en la contribución del Evangelio, o del que predica, o del que preside, o del que canta, hermanos, o del que toca un instrumento. Es bien fácil decir, ah, pero no lo está haciendo bien. Mire que aquí, que allá, que cómo se comporta, ¿verdad? Pero no, hermanos, yo pensaría que, como dice el apóstol Pablo, en lugar de hacer ese comentario o dar esa información a otros, hermanos, porque la crítica se da de una persona a otra. Y entonces, hermanos, debe de haber mejor una forma de ayudar a edificar la iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, dando lo mejor que podemos, viendo lo mejor que tienen las otras personas, no viendo lo malo que tengan, porque también yo tengo cosas malas, ¿verdad? Y usted puede sacar un gran listado. Pero también creo yo que dentro de esas listas, hermanos, también puede haber una lista de cosas buenas, y eso es lo que debemos nosotros buscar en los hermanos. Dios nos advierte, hermanos, repetidamente que no nos critiquemos y que no nos comparemos, que no nos juzguemos. Cuando critica lo que otro creyente está haciendo en fe y con convicción sincera, hermanos, muchas veces nosotros estamos interfiriendo en los asuntos del Señor. Y este es un peligro que tenemos que tener cuidado, porque nos estamos metiendo con Dios cuando criticamos, cuando señalamos. Y hay que tener cuidado en este caso, ¿verdad? Pablo agrega, hermanos, que debemos de tomar la postura, no debemos de tener esa postura de juzgar o de actuar como que si fuésemos nosotros superiores a los demás o superiores a los creyentes, cuyas condiciones son diferentes a las nuestras. Y también ahí dice en el mismo libro de Romanos, porque entonces criticas las acciones de tu hermano. ¿Por qué tratas de hacer lo que se vea inferior? Todos seremos juzgados un día, no por las normas de los otros, ni por las normas mías, sino que vamos a ser juzgados por las normas de Cristo. Y muchas veces queremos nosotros tener la absoluta verdad y que con mi verdad es que vamos a juzgar a los demás. No, es con la verdad de Cristo. Amén. También dice, cuando me pongo a juzgar a otro creyente, al instante ocurren cuatro cosas bien importantes y que pareciera que no es así. Y dice, bueno, primero pierdo mi comunión con Dios, hermanos, cuando me pongo a señalar o a criticar. Expongo también mi propio orgullo e inseguridad, hermanos, cuando yo hago estos señalamientos. Me pongo en la posición de ser juzgador por Dios. Y bueno, Dios no quiere que nosotros seamos jueces. Y daño, obviamente, hermanos, la comunión de la iglesia. Un espíritu de crítica, hermanos, es un vicio costoso. Imagínese usted estas cuatro situaciones que acabamos de hablar. Cuando empezamos nosotros a criticar o a señalar, perdemos la comunión con el Señor, porque eso no le agrada al Señor. Amén. Entonces, hermanos, nosotros queremos realmente proteger a nuestra iglesia. ¿Y cómo la vamos a proteger? Bueno, cuidando de la vida de los hermanos, orando por ellos, velando por la vida espiritual de ellos, animándolos a buscar. Obviamente, hermanos, yo tengo muchos errores. Y cuando yo tenga esos errores, usted me va a llamar y me va a decir, mire, hermano, esto y esto y esto está pasando. Y de una buena manera, hermanos, creo yo que usted a través de su oración y luego buscarme, hermanos, vamos a resolver las situaciones. Así que el Señor quiere, hermanos, que tomemos un camino correcto, un camino adecuado, que la comunión de la iglesia, hermanos, permanezca. Amén. Pero cuando hay críticas, pues a veces, hermanos, muchos hermanos se desinflan, muchos hermanos se caen, muchos hermanos se van y una serie de situaciones. Pero no, hermanos, la iglesia está para que estemos nosotros unidos. Amén. También, hermanos, estaba observando que al Señor Jesús, hermanos, siempre le fue señalado por el enemigo. Satanás es el acusador. Él es el verdadero, hermanos, que critica a la iglesia. Él es el verdadero que critica al cristiano, el que lo expone ante Dios, el que le dice, mira lo que está haciendo cuando se equivoca el cristiano, porque nos equivocamos. Es Satanás, hermanos, ese es su trabajo, esa es su tarea, hermanos, acusarnos, meternos tropiezo, hacernos ver mal delante de los ojos del Señor. Pero muchas veces, hermanos,
cuando nosotros caemos en esa misma función, como que le quitamos el trabajo a Satanás de señalar y acusar. Y no, hermano, no seamos nosotros de esta manera. Yo no quiero ser de esa manera, sino que al contrario, quiero ser para edificación de la iglesia. Y esto es algo nuevo, hermanos, que tenemos que ir encaminándonos a tratar la manera de que funcione en la iglesia. Esto no es que este sea una enseñanza nueva. Esta es una enseñanza que yo recuerdo, hermanos, desde que era joven en la iglesia se ha dado. Pero muchas veces se nos olvida. Muchas veces, hermanos, caemos más en ser juzgadores, pero el Señor quiere, hermanos, que realmente nosotros nos ayudemos unos a otros. Así que, bueno, esta es esta palabra que el Señor nos ha permitido ver en esta mañana. Y cuidemos nosotros de nuestra iglesia como cuidamos nosotros de nuestra familia. Amén. Nosotros muchas veces queremos que nuestra familia tenga lo mejor, que nuestra familia camine con lo mejor. Queremos que Dios nos dé lo mejor. Pues también, hermanos, es un reto para nosotros dar lo mejor de nosotros para los demás hermanos. A los más pequeños, a los más grandes, al más pobre como al más rico. Dios quiere que nosotros, bueno, nos mantengamos en unidad y que demos nosotros a conocer el Evangelio de Cristo. Jesucristo, hermanos, Él trató a todos por igual. Hasta el más pecador, Él lo abrazó, Él lo perdonó, lo liberó y hermanos, hizo lo mejor. Y también lo mismo hizo con los más ricos. El centurión, hermanos, quizá pareciera que lo tenía todo, dinero, era dueño de muchas cosas, tenía poder, pero igual el Señor lo trató con mucho cariño, con mucho amor y siempre buscó el bien para todos. Y en sus últimas palabras, hermanos, cuando ascendió a los cielos, Él hacía una oración muy especial para nosotros, la iglesia. Que permaneciéramos unidos, juntos. Porque, hermanos, luego Él viene. Él viene por una iglesia a arrebatarla. Una iglesia que esté unida. Una iglesia, hermanos, que vaya encaminada a mostrar, amor hacia la humanidad. Porque, hermanos, los que están allá afuera, el hombre pecador, también necesita, hermanos, que nosotros les demos muestras de amor y de cariño. Así que, hermanos, en esta mañana que el Señor les bendiga, guárdense, cuídense. De antemano quiero agradecer a todos aquellos hermanos que amablemente, hermanos, están colaborando para ayudar a otros. Bendiciones que el Señor, hermanos, les provea en su mesa, en su trabajo, en su familia. Así que la paz y bendición sea del Señor en este domingo. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima. Amén.